Definitivamente esta es la mejor manera de iniciar el día, dando gracias al Señor por sus bondades y sus proezas. Amanecimos en este lunes, hoy estamos a 23 de septiembre. Este es el día que hizo el Señor, nos alegramos y nos gozamos en Él. Buenos días tengan todos, bienvenidos a la programación de Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Rey de reyes, Señor de señores, alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad, el privilegio, Señor, de poder llegar a cada oyente, a cada amigo, a través de la radio. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Cuán grande es tu compasión, Señor. Cuán grande es tu bondad, tu paciencia. Gracias, Señor, por sostenernos, por ayudarnos, por fortalecernos, por guiarnos, Señor, por abrir nuestros ojos hacia la verdad. Y hoy podemos compartir de esa verdad, compartir de esa palabra, oh Dios, que hemos recibido en nuestros corazones. Queremos presentarte, Padre, este espacio, presentarte la programación de este día. Está en tus manos para que tú nos guíes, Señor, nos dirijas, nos concedas gracia, sabiduría, Señor, dirección de lo alto, Padre. Y que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que hablemos. Que nuestras palabras, Señor, sean sazonadas con sal, a fin de dar gracia al oyente. Que sean palabras de gracia, Señor, con el propósito de edificar, de fortalecer, de levantar a tu pueblo, Señor. Que no sean nuestras palabras, sino las tuyas en nuestros labios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pasamos al comentario bíblico de hoy y tenemos una temática diferente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la ansiedad, de la depresión, pero en esta semana vamos a culminar este mes hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios, la importancia y confiabilidad de la Biblia, su inerrancia, porque la palabra de Dios es inerrante, es decir, que no tiene errores, porque la palabra de Dios es pura, porque la palabra de Dios es curativa para el alma, es medicina para el alma. Así que tenemos con nosotros a nuestros hermanos, Pastor Freddy Toledo, está Hernán José Castillo y nuestro querido hermano Néstor Aponte en línea. Buenos días, adelante. Buenos días, hermanos. Buen día. Buen día a los hermanos de Levántate Temprano. Amén. Muy buenos días a todos y que Dios les continúe bendiciendo en este hermoso día. Amén, amén. Bueno, tenemos en esta semana una temática de verdad muy, muy interesante. Propósito de que en esta semana, el día 27, creo que cae viernes, es el Día Nacional de la Biblia en República Dominicana. Está instituido por ley. Este día se celebra el Día Nacional de la Biblia. Hay una pregunta que usualmente me han realizado, que si la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces, sería bueno nosotros definir el término Biblia, porque sabemos de que la Biblia originalmente no fue un solo tomo como nosotros la tenemos hoy en día, sino que fueron diferentes pergaminos, más de 150, 200, ¿verdad? Pasaron 1500 años aproximadamente, pero la mayoría de estos autores, instrumentos de Dios que fueron utilizados, muchos de ellos no se conocieron porque eran de épocas diferentes, de regiones diferentes y de culturas
distintas una de otras. Pero lo que sí notamos en toda la escritura, y es lo que vamos a enfatizar en este programa, es la sincronía que hay en todo el texto bíblico, porque hay un mismo autor que está presente, que es Dios mismo. De manera que vamos a considerar un texto bíblico que vamos a utilizar como base de este estudio, y así dejamos a nuestros hermanos con los comentarios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17, dice Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bien, entonces dejamos a nuestros hermanos con sus comentarios. Adelante, hermano Néstor. Sí, es muy importante uno conocer, como decía hermano Jonathan hace un momentico, que a pesar de ser 40 o más hombres de diferente cultura, diferente posición social, diferente categoría, ellos escribieron las escrituras en más o menos 1500 años que duraron. Y como decía hermano, no se conocían uno con otro. Muchos de ellos no se conocían. Otros sí se conocieron, lo del Nuevo Testamento. Pero lo increíble para cualquier persona que no lo entiende es que estos hombres, a pesar de ser tan diferentes, no se contradicen uno con otro. Y a pesar de tener tanto tiempo de diferencia uno con otro, no se contradicen sin conocerse. Y la única razón que tenemos para que esto pase es que hay una mano detrás de cada uno de ellos. Una mano que nosotros sabemos quién es, aunque el hombre no lo conozca. Y es la mano de Dios a través del Espíritu Santo que lo inspiró a cada uno. Inspiró a cada hombre de Dios para escribir lo que está escrito. Y eso no quiere decir que todo lo que esos hombres escribieron fue lo que Dios decía. Eso quiere decir que todo lo que esos hombres escribieron fue la verdad que Dios quería plasmar en esos escritos, porque algunas veces en las mismas escrituras encontramos los pensamientos y los dichos de Satanás, los pensamientos y los dichos de hombres. No es que Dios está de acuerdo con que un hombre mate a otro hombre, pero sí lo menciona. Y lo interesante de todo es que este es el único escrito sagrado que no deja sin decir las faltas de sus héroes, las faltas de las personas que son baluarte en el pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos a David conforme al corazón de Dios, pero se le muestra también a David el pecado y las cosas incorrectas que él hizo. Abraham, el padre de la fe. Y todo esto es para que nosotros entendamos y comprendamos que al igual que ellos, nosotros estamos expuestos a caer y a hacer cosas que no deben ser.
pero que no debemos quedarnos en la caída, sino levantarnos para la gloria de Dios. Amén. Amén. No hacer como Saúl, el ungido de Dios, que se quedó caído, sino hacer como David, que a pesar de haber caído, lo que hizo fue reconocer su mal, reconocer su pecado y levantarse. Amén. Y nosotros, yo puedo decir, todos tenemos parte de esa historia, que muchos de nosotros ha caído en pecado, ha caído en cosas que no le agradan a Dios. Y esto para que los hermanos entiendan que no debemos fijar nuestra vista en hombre, sino en Dios. Que no podemos nosotros tener por delante a ese humano que está enseñando la palabra de Dios, esa palabra, sino que tenemos que tener a Dios por sobre todas las cosas y cuidarnos en nuestro diario vivir. Por eso esta palabra es tan grande. Ella no deja nada cubierto, ella lo descubre, porque la honra es de Dios y no de nosotros. Así es. Hay una cita en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice el apóstol que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay otra versión que dice que nunca la profecía estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los hombres hablaron bajo el control del Espíritu de Dios. Evidentemente que estos hombres no era que ellos se imaginaron, por ejemplo, un relato como el de la creación, donde se cree que Moisés escribió el Génesis, los primeros 5 libros, pero no fue algo que Moisés no tenía nada que hacer y se estaba rascando el ombligo y comenzó a imaginarse estas cosas, sino que la misma palabra inspiración quiere decir soplado, es decir, fue inspirado por Dios de tal manera que todo lo que está escrito es veraz y es confiable. Así que, Pastor Hernán, adelante. Sí, es bueno saber que cuando nos referimos a inspiración, lo que queremos decir es a esa dirección que el Espíritu de Dios le dio, la facilidad, el mensaje y lo que, como decía el hermano Néstor, lo que Dios quería que verdaderamente se escribiera. A veces de experiencias personales de la misma persona que escribió, de otro, de situaciones de pecado, de tribulación, de juicio, de diferentes cosas, pero fue exactamente lo que Dios quiso que se escribiera. Por eso el apóstol dice que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, todo lo que ahí se plasmó fue porque Dios quiso que se plasmara. Por lo tanto, lo que no se plasmó fue porque Dios no quiso que se plasmara. Eh, y a eso nos referimos a inspiración, es a esa dirección divina que movió a estos hombres a escribir lo que Dios quiso que ellos escribieran. Sí, hay muchas cosas que sucedieron, por ejemplo, de los hechos de Jesús. Muchas cosas sucedieron que, como dice el apóstol Juan, que si todas se hubiesen escrito, no cabrían los libros de tantos milagros. Pero el Señor puso allí lo que nosotros queremos, necesitamos conocer y saber. Hay otros detalles que fueron omitidos porque Dios no quiso que estuviera allí. De manera que nosotros creemos firmemente de que la Biblia es completa y que el Señor dejó
exactamente lo que nosotros necesitamos para conocerle y ser salvos por medio de la Amén. fe. Y también, hermano, la autoridad y la utilidad de la Biblia descansa sobre la base de eso, de que fue inspirada por Dios. Por eso el autor dice, y es útil, o sea, ella tiene una autoridad y una utilidad por el hecho de que fue inspirada por Dios, es palabra de Dios. Amén. Hay un detalle que me llama mucho la atención sobre ah, el por qué la Biblia se escribe. Tomando como punto de partida si la Biblia es un libro confiable o no, si la Biblia contiene o es la palabra de Dios. Hay un detalle que me llama la atención que me ayuda a reforzar mi convicción acerca de la Biblia. Por ejemplo, ¿dónde fue escrita la Biblia? A pesar de que eran aproximadamente unos 40 hombres, en un periodo de unos 1500 años se completó desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que tiene que ver con todo el contenido de la Biblia. Es interesante observar que la Biblia tiene el mismo tema, no cambia su tema. Desde que empieza Moisés ahí en Génesis hasta que termina Juan en Apocalipsis, siempre es el mismo tema. Habla de la misma persona, habla del mismo sujeto. Otro detalle que me llama la atención es que la Biblia fue escrita en tres continentes diferentes. Muchas veces hay personas que me han dicho, no, ustedes creen en un libro que fue escrito por los judíos. Digo, espérate, no fue por judíos solamente, porque también allí hubieron gente de Asia donde se escribió parte de la escritura. Y ahí tenemos las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, y está también parte de esas escrituras que salieron desde Europa. Cuando Pablo tuvo que viajar a los lugares de Europa, entre ellos se menciona España y se menciona Roma, y escribe parte del contenido de las Sagradas Escrituras. De manera que algo más me llama la atención es esto. Apocalipsis en el capítulo primero, cuando Juan está en la isla de Patmos, Cristo le da una orden que me llama mucho la atención la orden. Y es que lo que estaba siendo dado a conocer por Cristo a Juan, Cristo le dice a Juan que tome lápiz y papel y que lo escriba. Es decir, que esté consagrado, que esté escrito en un libro para que todas las generaciones conozcan la mente, el plan y el propósito de Dios. Apocalipsis en el capítulo primero, verso 11, Cristo le dice literalmente le dice de esta manera a Juan. Le dice, verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y dice, y oí detrás de mí a uno con voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro. Mire este testimonio. Escribe en un libro, le dice Cristo a Juan, lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y nueva vez el mismo mandato. En el verso 19 del mismo capítulo 1, nueva vez Jesús le dice allí a aquel hombre, escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esto. ¿Por qué Dios ordena que se escriba lo que Dios quiere que el hombre sepa? Porque las cosas que Dios se está dando a conocer son verdaderas y porque las cosas que Dios da a conocer por su palabra son dignas de ser tomadas por confianza. La Biblia es un libro confiable. La Biblia es un libro que incluso tiene la particularidad de que sus palabras, su mensaje, transforman la vida humana. El Salmo 19:7 aún así lo testifica. La ley de Jehová es perfecta y dice que es una ley perfecta que convierte el alma. Con estos testimonios es, yo creo que una razón suficiente para que todo verdadero cristiano y aún el que diga que es ateo observe la Biblia como lo que es, palabra de Dios. Y una pregunta, y con esto voy a cerrar aquí para darle chance a los hermanos. ¿Por qué la Biblia ha sido perseguida durante todo tiempo de su existencia? ¿Por qué? Tiene una razón por la que ha de ser perseguida.
La gente sabe que las palabras de la Biblia cambian la vida del hombre. La gente lo sabe. Y quienes la persiguen, no la persiguen porque un libro que embrutece, sino porque es un libro que transforma. Amén. Amén, así es. Bueno, seguimos con este comentario referente a las Sagradas Escrituras a propósito de este mes de la Biblia. Y es la instrucción que Pablo da a Timoteo cuando le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabemos que Timoteo fue instruido por su madre y también por su abuela. De manera que Timoteo viene desde la niñez, sabiendo, conociendo las Sagradas Escrituras. Entonces ahí Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el fin. Perfeccionar al hombre de Dios para que esté preparado para toda buena obra. Y también hay un punto importante, que muchos de estos libros del mundo, llamados libros sagrados de sectas y religiones, que por el mundo son considerados como libros sagrados, por ejemplo, del hinduismo, y otros libros, ¿verdad?, que son del budismo, que son considerados libros sagrados, pero sus autores están muertos. Sin embargo, la Biblia es el único libro que su autor está vivo y presente. Y gloria a Dios por esto, hermano. Gloria a Dios por Amén. eso. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y eficaz. No es un libro muerto que cuenta historietas o cuentos. No, es un libro vivo que tiene poder, porque su palabra tiene poder para transformar, para restaurar corazones, para fortalecer, para levantar. Y es por eso que nosotros debemos siempre poner en alto, enarbolar la bandera del Evangelio y la palabra de Dios y ser defensores de esta verdad. ¿Cuántos no han intentado destruir, acabar con la Biblia? Grandes emperadores se levantaron persiguiendo no solamente a los cristianos, sino buscando la manera de detener el avance del Evangelio, el avance de las Escrituras. Sin embargo, en diferentes épocas Dios utilizó hombres, con la invención de la imprenta, cómo Dios permitió todo esto para que su palabra llegara a diferentes lugares con el propósito de que nada ni nadie pudiera detener el conocimiento de Dios en la tierra. Amén. Adelante. Hermanos, es importante enfatizar el hecho de la utilidad, porque el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hace el énfasis aquí que es útil y dice en las áreas que es útil. Tristemente, nosotros hemos visto a medida que pasan los años cómo la Biblia ha sido desplazada de los púlpitos y de las iglesias que se consideran iglesias cristianas, evangélicas, que usan la Biblia, pero han ido dejando la Biblia a un lado y están usando muchas otras cosas que no son la Biblia para supuestamente alcanzar a los perdidos, edificar a los creyentes. Y muchas iglesias se han convertido más en un centro de entretenimiento o de terapia emocional que en una iglesia donde se predica la palabra. Y Pablo dice que es útil y él dice en las áreas que es útil. Y es interesante que en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la Biblia nos prepara
a nosotros, los siervos de Dios, a los pastores, a los líderes, lo prepara para que ellos estén listos para hacer la buena obra del Señor. Sabes que una vez alguien me preguntó, ah, alguien aseveró y luego me preguntó, pero la Biblia fue escrita por hombres. ¿Por qué yo debo confiar en la Biblia? Y yo le respondí, bueno, tú puedes estar completamente seguro que si la Biblia hubiese tenido lenguaje para los caballos, hubiera sido anunciado y traído por caballos. Ni siquiera tenemos un lenguaje, como muchos pretenden, angelical. La Biblia evidentemente había de ser transmitida por medios humanos, porque el mensaje de la Biblia es un mensaje que va dirigido a los humanos y Dios en un lenguaje diáfano, entendible por los humanos, se encarga de dar a conocer su voluntad a los hombres. Y hay algo que es evidente en todo esto. Si el medio que Dios utiliza no lo utilizara, nosotros no pudiésemos conocer la voluntad de Dios. La Biblia es un libro que se encarga de dar detalles. Dios en su palabra da detalle de quién es Él. Nosotros podemos conocer acerca de su naturaleza, acerca de su carácter, acerca de su propósito, acerca de qué lugar ocupa la iglesia en el plan redentor de ese Dios soberano. Podemos conocer todo eso porque la Biblia es el instrumento que Dios ha dispuesto para eso. Y a pesar de que en diversas ocasiones Dios utilizó diversos medios para que conociéramos cuál es su voluntad, pero es importante señalar, conforme al texto que utilizó el pastor Jonathan en principio, segundo Timoteo, Dios inspiró a estos hombres. Y la profecía, las enseñanzas, el mensaje de las escrituras, nunca fue el resultado de la voluntad de los hombres, sino el propósito es la voluntad de Dios. ¿Es la Biblia un libro confiable? Sí, es un libro confiable. Nos habla acerca del pasado, nos habla de cuál es nuestro presente y nos señala cuál es el futuro. La Biblia es un libro confiable y es necesario para todos nosotros que tomemos las escrituras, la palabra de Dios, la leamos porque es la voz de Dios y le pidamos a Dios, ayúdame a poner por obra esto que tú me has dado a conocer en tu palabra. Amén. Sí, Amén. sí. Hay diferentes versiones y es lo que muchos a veces se confunden con tantas versiones. Hay versiones que son con un lenguaje actual, moderno. Hay otras versiones que ya tienen un lenguaje un poquito más arcaico, en el sentido de que menciona palabras como buscolo, discolo, palabras que ya no están, no se usan. Vosotros, Ajá, Crió. vosotros. Sí, entonces hay personas que se confunden, ¿verdad? Quizás entienden de que porque haya un error quizás en la traducción o un error de imprenta, ellos dicen, bueno, aquí la Biblia se contradice. La Biblia se contradice. Una aparente contradicción que encontramos está registrada en Crónicas cuando Dios dice la escritura que Dios incitó a David a hacer un censo, pero en Samuel dice que fue Satanás. No sé si ustedes han visto ese pasaje donde dice que Dios incita a David a hacer el censo. Entonces, en otra parte dice que fue Satanás y hay muchos que se preguntan, pero ¿qué pasó aquí? Hay una contradicción porque en un lado dice que fue Dios y en el otro lado dice que fue Satanás. Y así como esa, hay otras que a veces las personas se confunden y se basan en esto para decir, mira, la Biblia se contradice o la Biblia contiene errores. Y cabe destacar de que una cosa es un error de traducción que puede suceder no solamente en la Biblia, en cualquier libro. Muchas veces hay palabras
que cuando usted tiene que buscar un equivalente para traducirla, por ejemplo en inglés, hay palabras que utilizamos en español que para llevarla al inglés, o sea, ¿cómo tú traduces esto? Tienes que buscar algún equivalente para traducirla. Pero eso no quiere decir de que la Biblia, la palabra de Dios, tenga errores. No sé si me doy a entender. Si, eh, Correcto. Fíjate, hay un detalle en lo que se refiere a, tú mencionaste algo de la traducción. uh-huh, Por ejemplo, si tomamos la palabra Pentecostés. Pentecostés no es una religión, ni tampoco es un principio religioso donde se establece que si yo menciono Pentecostés, me vendrá el poder del Espíritu Santo sobre mí. No, no. La palabra Pentecostés es una décima matemática en el idioma griego. Y la palabra Pentecostés, cuando traducida al español, lo que significa es 50. sí, una fiesta En el, judía. sí, era una fiesta judía. En el Antiguo Testamento, interesante que no aparece la palabra Pentecostés, porque en el idioma hebreo, como no existen las vocales, es decir, A, E, I, O, U, no había la manera de que se tradujera de una forma conforme a como nosotros lo conocemos, el nombre de esta fiesta. Y en el Antiguo Testamento, esta fiesta se llama la fiesta de las semanas, refiriéndose a una fiesta que tiene una duración de 50 días y cuando se hace la traducción de el hebreo al griego en aquella versión que se llama la Biblia de los 70 o la Septuaginta, la palabra que ellos utilizan en el griego para que todos los que eran nacidos fuera de Israel, o que se llaman helenitas, descendientes entre los griegos, pudiesen conocer que cuando estaban hablando de la fiesta de las semanas, esa fiesta de Pentecostés, se estaba refiriendo a la fiesta de Pentecostés. El texto que tú señalas de Primera de Samuel, donde se menciona que en una dice que Dios ordenó que esto sucediera y en otra aparece el comentario donde dice que se aparece Satanás y es el que dice, este espíritu, ¿a quién enviaré para que esto sucediera? Y dice, envíame a mí, yo me encargaré de ser ese espíritu de mentira que lo llevó a David a censar el pueblo por una cuestión de orgullo. Es bueno observar que tanto en uno como en el otro contexto, siempre es bueno ver el contexto. Allí vemos a Dios teniendo control de todo lo que está pasando. Correcto, correcto. Sí, el texto está en 2 Samuel 24, donde dice que eh, en una parte donde dice que fue que fue Dios, el Señor, que incitó a David, pero hay otro pasaje que es en Crónica, Primera de Crónica 21:1, que dice Satanás incitó a David. Entonces, ese detalle que tú mencionas es importante, saber de que Dios está en control de Ujú. todo, ¿verdad? Y que todo está guiado y dirigido por el mismo Dios. Amén. 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 Es para que se cumpla su voluntad. Ujú. Por eso es que eso es la Biblia. La Biblia es el libro de Dios y Dios se da a conocer en su palabra. Y una cosa es yo ver cómo Dios se da a conocer y otra cosa es cómo yo quiero interpretar a Dios, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo Dios se da a conocer? Un Dios soberano, un Dios invisible. ¿Y cómo yo lo quiero interpretar? Como un Dios que se ajusta a mi imagen y semejanza. Y es todo lo contrario. Yo debo ajustarme al Dios que me diseñó su imagen y semejanza. Y su palabra es infalible, no contiene error. Y toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, en nuestro último capítulo, nuestro último versículo, todo es palabra de Dios. Amén. Amén. Algo que yo quería recalcar es que Dios siempre se ha manifestado, se ha revelado al hombre. Amén. Siempre se ha revelado al hombre de una forma u otra. Y el hombre hoy en día quiere, no que Dios me hable,
No, que si Dios me aparece, oye, y no vemos que cuando queremos todo esto, lo que queremos es que haya otra intervención al margen de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la voz de Dios que no cambia, que es la palabra de Dios. ¿Tú quieres oír a Dios? Oye la palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios se te aparezca? Oye, escudriña las escrituras, que Él se te va a aparecer por medio de las escrituras. Porque si te lleva de lo que, de las circunstancias de alrededor, va a fallar y va a perecer. Y va a entrar en doctrinas raras, erradas. Falsa enseñanza. Fíjate, la revelación especial de Dios, la revelación de la Biblia, es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes. Y con todo y esto, mire, a pesar de que es un solo libro, a pesar de que es las escrituras, la palabra de Dios, vemos cuántas religiones, cuántas iglesias, cuántas personas han hecho sus propias doctrinas y diciendo todas que son iglesia de Dios. Sí, porque Y, hay personas que hablan de fe, pero una fe ciega, sin conocimiento, sin Biblia, y cierran la Biblia y dicen, no, porque hay que creer en Dios, hay que... Pero Dios se ha dado a conocer, se ha revelado a través de su palabra. Él ha mostrado su voluntad, su naturaleza, su propósito, su plan de salvación a través de las escrituras. Entonces yo debo conocer esto para que mi fe esté afianzada en las verdades bíblicas, en las, tenga raíces profundas y convicciones profundas. amén, O sea, no puedo tener una fe ciega sin Biblia. amén. Amén. No, hay, y hay personas que son engañadas sin darse cuenta. ¿Cómo podemos decir? Mire, yo soy una persona que considero, como muchos de ustedes, que Dios puede revelar al hombre de todas las maneras que Él quiera. Dios puede hablar por sueños, Dios puede hablar por lo que sea. Yo sí le dije a Dios, después de conocer la palabra, dije, Señor, si te quieres manifestar a mí, manifiéstate por tu palabra. Amén. Porque en el sueño yo puedo tener intervención de quien sea y de como sea, de las acciones que pasaron antes o cualquier cosa. No voy a creer en sueños. Hay muchos hoy en día que dicen, no, Dios me reveló. Dios no te ha revelado nada. Lo que Dios reveló está en las escrituras. Fuera de ahí, muchas veces de acuerdo a lo que creemos o de acuerdo a lo que nos pasa, lamentablemente. Y respeto a muchos pastores que todavía están siendo usados por el sueño y por todas las cosas. Qué bueno que Dios se te revele por ahí y qué bueno que tú ese sueño o o eso que que te da lo puedas filtrar por las escrituras. Claro, Eso es para ese es ponerlo un poquito más suave. sí, ese es el detalle, que todo debe estar filtrado por las escrituras, porque hay sueños que son de arroz con habichuela, ¿verdad? Que te acostaste con mucha comida y entonces comenzaste a soñar. Y ya dice, Dios me dijo. Mira, y Amén. hay un mal hábito, y más en este tiempo, que la gente ha tomado el nombre de Dios muchas veces para manipular o para todo lo que le llega a la mente, dicen, Dios me está diciendo. Y yo le compartí a un hermano anoche, le decía, mira, hay sentir, es sentir humano. Por ejemplo, tú vas manejando y de repente tú sientes no irte por esa calle, te va por otra. Y después tú te enteras de que por la calle que tú ibas a cruzar,
hubo un gran accidente. Y si tú hubiese cruzado en ese momento, también tú pereces. Pero tú tuviste un sentir. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay sentir que realmente son de Dios. Pero tú no puedes decir, por cualquier sentir que tú tengas, Dios me dijo. Mejor tú dices, yo siento. Mira, yo siento hacer esto, yo siento hacer lo otro. Puede ser que ese sentir venga de Dios o puede ser que no. Pero no debemos inmediatamente ser ligeros, es la palabra, en decir Dios me dijo. Me dijo, Ese es el Dios me problema. habló. Dios me habló, Dios me dijo. Porque hay muchos que muchas veces dicen Dios me dijo y luego tienen que recoger esa palabra para atrás porque no se cumplió lo que ellos dijeron que Dios le había dicho. No sé si ustedes vieron en las redes sociales que se circuló mucho de personas que estaban incluso hasta haciendo videos diciendo que Dios le había dicho que el 18 de septiembre el Señor se iba a llevar a su pueblo, el Señor iba a venir. Y hay muchos no, que yo tuve un sueño, que yo tuve una revelación donde el Señor iba a venir y se iba a llevar a su pueblo. Y gente creyendo todo esto. Y personas hasta se atrevieron a grabar videos y a subirlos a las redes sociales despidiéndose de sus familiares y todo eso. O sea, vemos claramente de que la gente le da más prioridad a un sueño que a lo que Dios dice en su palabra. Le creen más a un sueño que a lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra de Dios dice otra cosa, dice que el día y la hora nadie lo sabe, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy ignorando esto y estoy creyéndole más al sueño o a lo que alguien me dijo supuestamente de parte de Dios. Es muy lamentable, hermano. Es muy lamentable porque eso es confusión religiosa y Dios no es un Dios de confusión. Lo triste de eso, hermano, es que muchas veces eso no tiene ninguna consecuencia, en el sentido de que la Biblia dice que si alguien profetiza algo y esa profecía no se cumple, es un falso profeta. Inmediatamente esa persona ya cae, o quien lo haya dicho, caen dentro de falsos profetas. Y no pasa, y eso se queda así, ileso, nadie lo confronta, nadie lo condena, sino que lo que hacen es que, bueno, no, que se me quedaron 3 días, 3 horas, que yo no calculé, ahora ponen otra fecha. Y con respecto a todo eso que ustedes vienen hablando, es interesante ver que Pablo le sigue diciendo a Timoteo y sigue enfatizando acerca de la utilidad de la Biblia, y le dice que la palabra es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí inmediatamente entra el capítulo 4 y cuando nosotros vemos la división entre capítulo y versículo, en nuestra mente hay inmediatamente una división, como que eso no tiene relación con otra. Y recordemos que inicialmente la Biblia no se escribió ni se dividió en capítulo y versículo. En ese mismo contexto, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Predicar la palabra. No estar que si yo me soñé, que si Dios me reveló, predica la palabra, que a eso fue que Dios te mandó. Dios no te mandó a hacer chistes, no te mandó a hacer historia, ni a contar sueños de experiencias tuyas. El apóstol Pablo mismo dijo que a él le habían sido reveladas cosas que al hombre no le son dadas a conocer. Pablo no vino queriéndose mofar de que él vio, de que no, eso me lo dejaron, eso es mío, eso me lo dieron a mí. Entonces, nuestro trabajo es predicar la palabra y dejar que la palabra haga su trabajo. Sí, tú sabes que la mayoría también de doctrinas falsas que han surgido a través de la historia, pues han surgido de
algunas han surgido de mala interpretación bíblica, pero la mayoría pues han surgido de sueños y de revelaciones. Ay, que Dios me dijo, que Dios me mostró. Entonces, todo esto lo que ha traído mayor confusión, pero como el pastor citaba el Salmo 19, la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, de manera que es la brújula del navegante, es la espada del espíritu que es precisa, que penetra hasta lo más recóndito del ser. Por tanto, no hay ninguna confusión. Amén. Ninguna confusión. Y es por eso que nosotros creemos en la inspiración plenaria, de que plenamente la Biblia fue inspirada por Dios, no la inspiración parcial como algunos quieren enseñar. No, fue una parte que fue inspirada, porque hay otra parte donde Pablo dice, esto digo yo, no el Señor. O hay partes donde el enemigo habla. Entonces, fue ese detalle es importante que mencionó el pastor Hernán hace un momento, de que nosotros creemos que la Biblia es confiable porque todo lo que está escrito Dios lo dejó para nuestra enseñanza. Toda Y la es interesante, hermano, Ajá. excusa, que aún lo que se dice que dijo el enemigo tiene una enseñanza para nosotros. Ujú. Hay un texto que sí, siempre debe a nosotros acompañarnos en todas las cosas. Sí, Y uno trata de apelar siempre a lo que la Escritura dice. Y es Romanos 15:4. Romanos 15:4. Las cosas que se Dice, escribieron antes. correcto, se escribieron para Sí. nuestra enseñanza. Ujú. ¿Con qué Nada. objetivo? ¿Y con qué objetivo? Porque ahí lo dice. Mm, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Sí. preparado para toda buena obra. Qué importante. mm. Dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos Tengamos esperanza. esperanza. Amén. Amén. Entonces, está claro, hermano, que todo lo que está, todos los detalles que están en las escrituras tienen sentido y propósito, y Dios los dejó para nosotros, Amén. para nuestra enseñanza. Aún las caídas, los fracasos de estos hombres de Dios, por ejemplo, cuando uno Amén. estudia la historia de Jacob, y ve cómo Dios usa a un hombre con tantas limitaciones y con tantos fracasos, pero Dios lo usó poderosamente. Moisés, que fue un asesino. Ajá. Mm. David, que fue otro también, una joyita. Como Dios Jacob. posterior, Jacob, Salomón. no, y los mismos apóstoles de Cristo. Esa gente no eran fácil. Uno ve a Juan hoy, el apóstol del amor, pero no fue de chiste que Jesús lo llamó a él y a su hermano hijo del trueno. Tienen un carácter asesino. Sin Sí. embargo, Hermano, las mismas hermano, escrituras muestran cómo Dios, cómo lo transformó y fue por las escrituras, hasta el sí. punto que recuerden la acusación que se levantó contra Pedro. Cuando Pedro juraba, yo no estoy con ese hombre, y dice, pero tú hablas como ellos. Las escrituras hizo un cambio. Mire, En su- los pastores tienen muchas experiencias, porque mientras más tratos tú tienes con personas, tienen más cosas que contar y, Mm, y tienes muchas experiencias. Recuerdo en una ocasión que llegó una persona a la iglesia y esta persona me dice que Dios trató con él y Dios le dijo, mira, ve donde el pastor Jonathan, ve a congregarte ahí, a la iglesia del pastor Jonathan. Y
nosotros le dijimos, bueno, si el Señor trató contigo esto, pues bienvenido. Y gracias por pertenecer. Resulta que como a los 2 meses ya él me dijo, mira que Dios trató conmigo que me vaya. Ay, Señor. Y yo dije, pero vea, que no fue Dios que te dijo que viniera, ahora Dios, Dios te dice que te vaya. Dios cambia para ellos. Entonces yo digo, pero aquí hay un problema. Mudanza y acarreo. ¿Sabes lo Entonces, que pasa, hermano? Que hay mucha gente que ellos, su Biblia y su doctrina es los sentimientos de su corazón. Y a eso hay que recordar lo que dijo Jeremías, que el corazón es engañoso. correcto. Más que todas las cosas. Y perverso. Entonces, hermano, mire, debemos estar claros. Si usted está en un lugar donde no se está predicando la palabra de Dios, donde la Biblia no es el centro, salga, corra por su vida, salga huyendo. Porque en cada iglesia se debe enseñar, dedicar tiempo al estudio. A veces se dedica mucho tiempo al momento de alabanza. Y no digo que no sea bueno, no se alabe al Señor con cánticos, como dice la Escritura. Pero muchas veces eso es cántico, 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 y ya cuando quedan 15 minutos para terminarse el culto, por aquí puede pasar el predicador. Entonces el predicador está como en una camisa de fuerza, atado no tiene tiempo para desarrollar lo que Dios puso en su corazón. Y estas iglesias adolecen, se desnutren espiritualmente porque no hay una enseñanza sólida, porque la Biblia no es el centro. Y ese es el grave problema de nuestros días. Lamentablemente, hay que dedicar tiempo, más tiempo, al estudio de la palabra, a la oración, al estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque es la única manera en que el creyente puede crecer fortalecido, como dice en 1 Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces, ¿cómo tú vas a crecer si el tiempo que tú tienes con la palabra de Dios es muy pobre? Va a estar desnutrido espiritualmente. Bueno, se nos está yendo el tiempo, pero si ustedes tienen alguna palabra, algún otro comentario al respecto. Sí, con relación a esto quiero decir algo y es, procuremos que la vida nuestra sea balanceada. Así como el nutricionista recomienda comer ciertos alimentos para balancear la proteína del cuerpo, así debe de ser la vida espiritual. Hay gente que se dedica más a orar que a leer la Biblia y otros se dedican a leer más la Biblia que a orar y evidentemente hay un desbalance. Una y la otra deben ir muy acompañadas de la mano, pero la lectura de la Biblia. Y si no confías en la Biblia, pedir a Dios, Dios mío, ayúdame a creer en tu palabra. Y es una oración que Dios la va a contestar. Amén. Amén. Hay muchas preguntas que me han dejado acá en el chat con relación a este tema que ha estado muy interesante. Pero esas preguntas las vamos a contestar la próxima semana porque ya el tiempo se nos fue. Ay, Señor. Se nos fue el tiempo. Voy a dejarle esta de tarea. Hay una pregunta que nos hace una hermana diciendo que por qué en algunas Biblias en Mateo 17:21 se omite la palabra ayuno cuando dice el Señor, este género no sale sino con ayuno y oración. En los originales solamente menciona la palabra oración y no menciona la palabra ayuno. Eso lo dejamos de tarea, pero esa es una de las preguntas que hace una oyente. Y hay otras preguntas más, pero ya no nos queda más tiempo. La estaremos contestando la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo tan edificante. Gracias, Señor, porque nos permites compartir estos temas con la audiencia.
Te pedimos, Señor, que haya sido de edificación, de fortaleza, de guianza espiritual. Síguenos fortaleciendo, Dios mío, y síguenos ayudando a continuar hacia adelante, creyéndote a ti, con nuestra mirada puesta en ti. Gracias por los pastores, gracias, Señor. Bendícele, Señor, y gracias por esta audiencia que nos acompaña cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, que el Señor les bendiga, les guarde y gracias por habernos acompañado. Amén. Amén. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 63:1. Levántate temprano, es una cita con Dios, a las 6 de la mañana. Si este programa ha sido de edificación y apoyo espiritual y deseas contribuir o patrocinar este programa, comunícate con nosotros al WhatsApp 829-836-0088. Dios ama al dador alegre.